Buenas tardes. Bienvenidos a este análisis en profundidad de una semana particularmente intensa, la que concluye hoy, domingo 9 de noviembre de 2025. Buenas tardes. Hemos visto una compleja interacción de fuerzas naturales y tensiones geopolíticas, especialmente en la región de Asia-Pacífico. Vamos a desgranar los acontecimientos clave y sus posibles derivaciones. Exacto. Y este examen de la actualidad es posible gracias al patrocinio de ProWave AI. Además, ha sido generado utilizando Stylo News, la aplicación de noticias que, funciona con inteligencia artificial. Entendido. Nuestra meta hoy es ofrecer una visión clara, conectando los puntos más relevantes extraídos de una multitud de fuentes informativas. Perfecto. Comencemos entonces por el escenario natural, que ha estado inusualmente activo. A finales de octubre, la atención meteorológica se centró en el Pacífico Occidental. Sí. El día 30 se identificaron hasta 3 sistemas tropicales al sur de Guam y cerca de Filipinas. Algo poco común para estas fechas. Así es. Según los expertos, como Wu Sheng-yu de Weather Risk Management Company, un sistema que estaba sobre Filipinas perdía fuerza. Vale. Pero otros dos, denominados B y C, mostraban potencial. El sistema B, al sur de Guam, parecía encaminado a convertirse en tifón. Ajá. Y existía la posibilidad de que el C, que estaba más al este, que se fusionara con él, creando una perturbación mayor. Esto, por supuesto, pone en alerta a toda la región. Taiwán, por ejemplo, aunque tuvo un respiro momentáneo del monzón del noreste, se preparaba ya para su reforzamiento. Claro. Con más lluvias y frío. La interacción de estos sistemas tropicales con el monzón siempre es una preocupación allí, ¿verdad? Correcto. No era una amenaza directa e inmediata, pero la vigilancia era, esencial. Las autoridades taiwanesas, con la memoria histórica de ciclones tardíos destructivos, activaron el seguimiento. Lógico. Y las implicaciones se extienden. Filipinas, que aún se estaba recuperando del reciente tifón Saguul, que dejó más de 200 muertos. Uf, terrible. China continental y otras naciones insulares. Todas enfrentaban posibles interrupciones marítimas y la necesidad de coordinación meteorológica. Y mientras la naturaleza mostraba su fuerza, las tensiones geopolíticas pues no daban tregua. De hecho, el mismo 30 de octubre, Sí. el Ministerio de Defensa de China reafirmaba su postura sobre Taiwán. El portavoz Zhang Xiaogang fue bastante directo. Sí, condenó las compras militares de Taiwán y la cooperación en defensa entre Estados Unidos y Taiwán. Las calificó de perjudiciales y desestabilizadoras. Vaya. Subrayó la determinación del Ejército Popular de Liberación, las Fuerzas Armadas chinas, contra cualquier movimiento hacia la independencia de Taiwán y contra la interferencia extranjera. Entiendo. Curiosamente, también mencionó incursiones filipinas cerca de islas disputadas en el mar de China Meridional, aunque, en ese frente, instando al diálogo. Esto dibuja un panorama realmente complejo para Taiwán. Prepararse para tifones mientras se navega por un entorno de seguridad cada vez más tenso. Exacto. Y esa tensión en el mar de China Meridional es un foco constante que involucra a muchos actores. China, Filipinas, otros países del ASEAN, Estados Unidos. Exactamente. Y la cooperación militar entre EU y Taiwán sigue siendo un punto de fricción clave en la relación Washington-Pekín. Claro. Esa fricción se hizo más palpable a principios de noviembre. El día 1 saltó la noticia del refuerzo de la presencia militar estadounidense en las islas Batanes. Batanes. Están muy cerca de Taiwán, a solo 145 kilómetros. Efectivamente, una ubicación muy estratégica. Se habló de sistemas de misiles antibuque para controlar el canal de Bashi, una vía marítima vital. ¿Cómo justificó Washington este movimiento? El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, lo enmarcó en la necesidad de mantener el equilibrio de poder y el compromiso con la seguridad regional. Mencionó conversaciones con China, India y Filipinas. Ya. Por supuesto, Pekín tuvo una lectura diferente. El ministro de Defensa chino, el almirante Dong Jun, reiteró que Taiwán es un asunto interno. Como siempre. Y calificó las acciones de EU y Filipinas como provocaciones. Y Filipinas, mientras tanto, se encuentra en una posición delicada. Por un lado, profundiza su cooperación militar con Estados Unidos. Sí. Por otro, hay preocupación local en Batanes por convertirse en un posible punto caliente en esta rivalidad de grandes potencias. Entendible. Mientras actores como la ASEAN e India expresaban preocupación por la escalada. Y esa cooperación militar, aliada, se hizo aún más visible el 2 de noviembre. Así es.
Filipinas lideró patrullas navales conjuntas, las conocidas como MMCA, con Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda en el mar de China Meridional. En la zona que Manila llama Mar de Filipinas Occidental. Correcto. Es interesante esa puntualización. Y la reacción china, previsiblemente fuerte, supongo. Bastante. El comandante del Teatro de Operaciones del Sur del EPL, el coronel Tian Junli, las condenó. Las llamó perturbaciones graves, Vaya términos. llegando a calificar a Filipinas de alborotador, y aseguró que sus fuerzas mantenían vigilancia constante. Todo esto sucedía mientras tenía lugar la cumbre de la APEC en Corea del Sur. Una cumbre que también trajo movimientos diplomáticos importantes, ¿no? Desde luego, en APEC vimos a la representante taiwanesa, Lin Hin-Sinji, reunirse con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. Para hablar de semiconductores, imagino. Un tema clave. Exacto, cadenas de suministro de semiconductores. Y el propio secretario Herseth, el de Defensa, de EU, instaba a la ASEAN a adoptar una postura más firme frente a China. Proponía algo concreto. Pues sí, proponía incluso un mecanismo regional de vigilancia marítima compartida, para hacer frente a las tácticas de zona gris, como las llaman. Entiendo. Así que por un lado, demostraciones de fuerza y cooperación militar en el mar. Sí, Y por otro, intentos de diálogo y realineamiento estratégico en las cumbres. Es un juego complejo. sin duda. Para Filipinas es un posicionamiento como actor clave en los esfuerzos liderados por EU, pero también un debate interno sobre los riesgos. Claro. Internacionalmente, es una señal clara del compromiso de EU y sus aliados con la libertad de navegación. Pero también un desafío a la cohesión de la ASEAN, que tradicionalmente busca un equilibrio. El punto culminante diplomático de la semana fue seguramente el encuentro en Busan, el 3 de noviembre, entre Xi Jinping y Donald Trump. Sí, su primera reunión cara a cara en más de 6 ¿Qué años. salió de ahí? ¿Algo tangible? Bueno, lo más tangible fue una tregua comercial. EU accedió a reducir aranceles y suspender restricciones a la exportación de tierras raras. Materiales críticos. Exacto. Mientras China prometió compras de productos estadounidenses. Pero lo más notable, quizás, fue lo que no se abordó formalmente: Taiwán. Qué interesante. O sea, hablan de comercio, pero el tema más espinoso. Quedó fuera de la discusión formal, al menos según los comunicados. Y mientras los líderes hablaban, Estados Unidos y Filipinas anunciaban esa fuerza de tarea conjunta en el mar de China Meridional. Precisamente. Y aunque se calificaron de constructivas las conversaciones entre los jefes de defensa Hegseth y Dong Shun, persistía el escepticismo sobre la fiabilidad real de los canales de comunicación militar. ¿Cuál fue el análisis posterior? Pues sugiere que China obtuvo concesiones económicas significativas sin ceder terreno en cuestiones de soberanía clave, como Taiwán. Lo que generó críticas en Estados Unidos, me imagino. Sí, algunos vieron un enfoque demasiado transaccional que omitía preocupaciones estratégicas, derechos humanos. Internacionalmente refleja unas dinámicas de poder cambiantes. China desafiando el orden regional. Y socios como Filipinas reforzando lazos con Washington. Exacto. Y además, China no redujo la presión militar sobre Taiwán, ¿verdad? Se habló de incursiones aéreas récord alrededor de la isla justo en esas fechas. Exactamente. A pesar de la tregua comercial, la actividad militar china se intensificó. Esto reforzó el escepticismo sobre la durabilidad de cualquier entendimiento y alimentó las críticas en la región. La Australia, por ejemplo. Australia, sí, fue muy vocal sobre la expansión militar china, viéndola como una amenaza directa a sus rutas comerciales marítimas. Parece que la consigna confiar pero verificar es más relevante que nunca en las relaciones EU-China. Desde luego, especialmente con la presencia de campañas de desinformación que complican todo el panorama. Así es, y las preocupaciones sobre el rearme chino se vieron amplificadas el 5 de noviembre. Los informes lo describieron como el mayor esfuerzo militar desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, concentrado en el mar de China Meridional y el Pacífico Occidental. ¿Cómo reaccionan otros países ante esto? Mencionaste Australia. Australia anunció una significativa expansión naval. Hablamos de adquirir nuevas fragatas, construidas en colaboración con Japón. Interesante colaboración. Y drones submarinos desarrollados con EUS bajo el pacto AUKUS, además de fortalecer sus astilleros. El ministro de Defensa, Richard Marles, vinculó directamente esta expansión al riesgo que supone China para las rutas marítimas. Mucha inversión en defensa. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Filipinas y Taiwán?
En Filipinas, bueno, expertos chinos criticaban la política del presidente Marcos en el mar de China Meridional. La tachaban de extremista y aventurera. Lenguaje duro. Sí. Y Taiwán, por su parte, seguía vigilando la evolución de un nuevo sistema tropical que se convertiría en el tifón Fungwon. También llamado Fénix. Eso es, mientras dependía fuertemente de las estrategias de disuasión estadounidenses frente a la presión militar china. Una doble amenaza constante para Taiwán, el clima y la geopolítica. Efectivamente. Y para Australia, un mayor riesgo operacional para sus fuerzas. Para Filipinas, desafíos políticos internos por su postura más asertiva. Internacionalmente, todo esto supone un desafío al equilibrio estratégico. Impulsa el fortalecimiento de alianzas como AUKUS y pone a prueba la unidad de la ASEAN y la vigencia del derecho marítimo internacional como la UNCLOS. Y volviendo al frente meteorológico, el 6 de noviembre se confirmó la formación del tifón Fungwon, el número 26 de la temporada. Sí, al este de Filipinas, con un pronóstico inicial que lo llevaba sobre Luzón, en Filipinas, hacia el 10-11 de noviembre. Y luego girando hacia Taiwán. Eso es, impactando posiblemente entre el 12 y 13 de noviembre. Se esperaba que se intensificara, quizás a tifón moderado o fuerte. Con alta probabilidad de lluvias y vientos intensos sobre el sur de Taiwán. Sí, aunque la trayectoria exacta siempre tiene incertidumbre, claro. De nuevo la necesidad de preparativos urgentes en Taiwán. Lluvias, vientos, posibles inundaciones, deslizamientos. Y coordinación nacional entre agencias. Y mientras Filipinas y Vietnam también estaban en la trayectoria potencial o lidiando con los efectos de tifones previos como Haige. Y en medio de esta amenaza natural, la diplomacia seguía su curso. En Manila, el 7 de noviembre, continuaba el diálogo del Mar de China Meridional. Sí, y el foco se amplió explícitamente para incluir la estabilidad del estrecho de Taiwán. ¿Qué voces destacaron allí? Fueron notables las intervenciones de los embajadores de Japón, Kazuya Endo, y Alemania, Andreas Pfaffernotzke. Subrayaron la importancia crítica de la paz en el estrecho. Un mensaje que ya se había oído. Sí, reforzaban algo que la primera ministra japonesa Sanae Takaichi ya había transmitido a Xi Jinping en APEC. Y también hubo una declaración conjunta potente, ¿no? Sí, los ministros de defensa de Filipinas, Australia, Japón y EU. Una especie de Quad ampliado con Filipinas. Entiendo. Expresaron seria preocupación por las acciones chinas que consideran desestabilizadoras. Se opusieron a cambios unilaterales por la fuerza, tanto en el mar de China Meridional como en el oriental. Y reafirmaron el fallo arbitral de 2016. Exacto. Un fallo que desestimó gran parte de las reclamaciones históricas de China en el mar de China Meridional. La respuesta de Pekín fue, imagino, de rechazo total. Totalmente. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, condenó la declaración. La calificó de narrativa falsa y provocación política. Se mantuvo el debate entre expertos entonces. Pues sí. Los chinos argumentando derechos históricos, los filipinos enfatizando la primacía de la UNCLOS. Y mientras debatían, el tifón Fungwon seguía fortaleciéndose. Y entonces llegó un hito militar chino importante, el 8 de noviembre. La puesta en servicio oficial del tercer portaaviones chino, el Fujian. Un salto cualitativo importante, ¿no? Sí, porque es el primero de diseño y construcción nacional que utiliza un sistema de lanzamiento electromagnético tipo Catobar. Catobar. Eso significa que no necesita la rampa inclinada, el ski jump. Exacto. Utiliza catapultas, en este caso electromagnéticas. Son más eficientes, más potentes, les permite lanzar aviones más pesados con más carga útil, similar a los portaaviones más modernos de EVV. Representa una mejora significativa en su capacidad de proyección naval. Sin duda. Y casi al mismo tiempo, Estados Unidos y Filipinas concretaban su cooperación. Finalizaron la creación de esa fuerza de tarea conjunta que mencionamos antes y se confirmó la apertura de 2 bases filipinas en Batán para fuerzas estadounidenses. ¿Con qué objetivo? Precisamente para vigilar el canal de Vashi. El propio presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., vinculó explícitamente la seguridad del norte de Filipinas con un posible conflicto en el estrecho de Taiwán. Así que tenemos. China estrena un portaaviones avanzado. Sí. Estados Unidos refuerza su presencia en Filipinas justo al lado de Taiwán. Otros actores regionales como Vietnam y Taiwán también refuerzan sus posiciones en islas disputadas. Y el tifón se convierte en supertifón. Una convergencia, peligrosa. Sí. El tifón Fénix, o Fungwon, alcanzó esa categoría, amenazando con entrar en el mar de China Meridional el 10 de noviembre e impactar Taiwán o el sureste de China poco después.
Bataan, en Filipinas, se convertía en un foco militar clave mientras se preparaba para otro posible impacto de tifón. La tensión EEV-China escalaba visiblemente. La fuerza de tarea conjunta era una señal del compromiso estadounidense, y se necesitaba coordinación multinacional urgente para la respuesta al tifón. Con Alemania y Japón mostrando apoyo explícito a Taiwán en el frente diplomático, además. Llegamos así al 8-9 de noviembre, con la ceremonia oficial de comisión del Fujian en la base naval de Sanya, en Hainan. Y aquí surgió una polémica adicional. Sí, un experto militar chino sugirió en medios estatales que Taiwán sería un puerto base ideal para el Fujian. ¿Perdón? ¿Un puerto base ideal? Tal cual. Esto, como es lógico, generó indignación. Fue interpretado por muchos como una velada amenaza de invasión. Un comentario que echa más leña al fuego en un momento ya muy tenso. Sí. Y con Taiwán preparándose para el impacto del supertifón Fung-Wong, previsto entre el 11 y 13 de noviembre en su costa suroeste. Aunque los pronósticos indicaban que podría debilitarse rápidamente al tocar tierra o acercarse a ella, su gran tamaño y la interacción con el monzón hacían prever un impacto severo en términos de viento y lluvia. Para Taiwán era indignación por la retórica china y ansiedad por la amenaza natural inminente. Una prueba de resistencia para su defensa y su capacidad de gestión de desastres. Y el Fujian, más allá de la polémica, representa un desafío tangible al dominio naval estadounidense en la región. Y una fuente de preocupación para la estabilidad regional. Finalmente, en las últimas horas, el 10 de noviembre, China añadió otro elemento de tensión. El EP anunció ejercicios militares con fuego real. ¿Dónde? En el mar de China Meridional, para los días 10 y 11, con las consiguientes restricciones marítimas. ¿Y qué pasó con el tifón mientras tanto? El tifón, ya designado Fenghuang, por China el mismo sistema que Fung-Wong, tocó tierra en Luzón, Filipinas, la noche del 9. Se debilitó. Vale. Entró en el mar de China Meridional el mediodía del 10. Las previsiones apuntaban a que podría reintensificarse a tifón fuerte, Otra vez. moviéndose hacia el noroeste y luego girando al noreste, acercándose a la costa suroeste de Taiwán, hacia el 12 de noviembre. Las agencias chinas emitieron alertas por tifón y oleaje, previendo olas de hasta 10 metros. Sí, esto afecta a la pesca, la navegación, supone un peligro para las provincias costeras chinas como Fujian y Guangdong. Así que China se encuentra equilibrando la preparación militar con los ejercicios y la gestión de desastres naturales. Mientras reafirma sus reclamaciones de soberanía, claro. Internacionalmente los ejercicios generan preocupación. El tifón es un riesgo transfronterizo. Y surgen llamamientos a la transparencia, la moderación militar y la cooperación humanitaria. Exacto. Hemos visto cómo fuentes muy diversas han cubierto estos eventos, desde medios taiwaneses como China Times, UDN, Liberty Times o CETN, Sí. hasta agencias internacionales como Reuters, BBC, Al Jazeera o grandes diarios como The New York Times y The Economic Times, cada uno aportando su perspectiva nacional o regional. ¿Y el pulso en las redes sociales? Analizando plataformas como X, con hashtags como #China, #Pacific, #Taiwan, #South China Sea, #Filipines, #PLA. ¿Qué refleja ese pulso? Pues refleja en gran medida estas tensiones. Se observa una tendencia general negativa hacia lo que se percibe como acciones asertivas de China, especialmente desde usuarios en Asia-Pacífico y Occidente. Las críticas se centran en el expansionismo, la coerción, las amenazas militares. Eso es. Las visiones más neutrales o positivas suelen venir de fuentes oficiales o enfocarse en aspectos económicos. Entonces, mirando al futuro inmediato, ¿qué deberíamos seguir de cerca? ¿Cuáles son los puntos clave? Claramente, la trayectoria final y el impacto del tifón Fenghuang en Taiwán y la costa china, entre el 11 y el 13 de noviembre. Primero eso. Luego, la conclusión de los ejercicios militares chinos el 11 de noviembre y cualquier actividad militar posterior. También las operaciones iniciales de la Fuerza de Tarea Conjunta EUU Filipinas. Ajá. Y, por supuesto, el despliegue operacional del portaaviones Fujian. Veremos cómo y cuándo empieza a operar. Además de cualquier novedad en los frentes diplomáticos post-APEC o en la ASEAN. Exacto. Queda claro que esta interacción entre fenómenos naturales y tensiones geopolíticas es el factor clave que definirá la estabilidad regional en los próximos días y semanas.
sin duda alguna. Es una combinación muy volátil. Queremos recordarles que este análisis detallado ha sido posible gracias a la tecnología de Stylo News. Stylo News. Es una aplicación disponible tanto para móviles como para ordenadores. Y permite a cada usuario personalizar sus propios informes de inteligencia. Stylo News procesa información de cientos de fuentes de noticias tradicionales y de la plataforma X, todo en tiempo real. Utiliza inteligencia artificial avanzada, desarrollada por profesionales con experiencia en inteligencia, para realizar tareas complejas. Sí, como recopilar datos, normalizarlos, incluyendo la traducción desde más de 20 idiomas, indexarlos y analizarlos a gran escala. ¿Qué funciones destacaría? Pues saber, la búsqueda semántica mediante IA que da respuestas basadas en RAG, citando siempre las fuentes originales. Muy útil. RAG, recuperación aumentada por generación. Eso es. También la monitorización de listas de vigilancia estratégicas, el análisis de patrones de eventos geolocalizados con su Location AI Bot. ¿Y genera informes? Sí. Generación automática de informes sobre incidentes específicos. Transforma un enorme volumen de datos brutos en información útil y procesable en menos de un minuto. Impresionante. Para quienes estén interesados en obtener este nivel de análisis personalizado y mantenerse al día sobre eventos globales prácticamente al instante, les invitamos a explorar Stylo News. Pueden encontrar más información y comenzar una prueba gratuita visitando www.stylonews.com. Hay disponibles planes de suscripción mensuales y anuales. Y para empresas. También hay soluciones personalizadas para empresas y gobiernos bajo la denominación Stylo Plus. Muy bien. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis semanal. Agradecemos sinceramente su atención. Muchas gracias. Esperamos que esta inmersión en los complejos eventos de los últimos días les haya resultado útil y, esclarecedora. Si hay algún tema en particular que les gustaría que abordásemos en futuras ocasiones, pues no duden en hacérnoslo saber. Les animamos también a seguir a Stylo News en sus redes sociales preferidas para no perderse ninguna actualización. Perfecto. Quizás la reflexión final sea sobre la creciente necesidad de resiliencia. Resiliencia tanto ante los caprichos de la naturaleza, como hemos visto hoy, como ante las complejidades de la interacción humana a escala global. Una reflexión muy pertinente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.